Ahora sí. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la primera de las sesiones de esta tarde, que es una sesión que se prevé bastante interesante porque van a explicarnos un poco todas las novedades en cuanto a los sistemas de navegación que tenemos ahora en el mercado y a uno nuevo que está por venir y que tiene muy buen aspecto, que está desarrollando la casa Boston Scientific, que es el Rhythmia. Para la primera presentación tenemos aquí con nosotros al doctor Davis de St. Mary's Hospital in London. He's going to talk about the Rhythmia system. And please. Thank you very much, and thank you for the invitation to come here. I'm going to talk about the new Rhythmia mapping system, and my relevant conflict is that I have been a consultant for Rhythmia and consequently Boston Scientific. When we use 3D mapping in atrial fibrillation, and that's where I'm going to be talking about the system today, we use it for a number of points. We generate chamber geometry. We localize cafes for ablation of the substrate. If there is post-ablation atrial tachycardia, we use that for activation mapping. And then when we've created lines, we like to confirm block across those lines. And along the way, we tag the ablation sites that we've used to make those lesions. There are some limitations in the systems that we use, and we all know what they are. The time required to generate maps, especially when there are multiple tachycardias. It's heartbreaking when you have to start remapping the fourth tachycardia that you see after about 3 or 4 hours. And confirmation of block at linear lesions. And that's really because of the inadequate density of the existing 3D mapping systems, so that the points that we acquire are relatively far apart, so that there is interpolation of data made by the system between those mapping points. And not guesswork, but it's not adequately accurate for what is actually quite a complex target. Especially with long and complex electrograms, it's difficult to ascribe accurate timing. Which part of the electrogram do you pick? And there's therefore requirement for operator input, which is always subjective. So the Rhythmia system does all of these things, but with a faster mapping speed, with a much higher mapping resolution, and with improved algorithms to ascribe local activation time without operator input. The system itself has the mapping catheter, the Orion basket here. It's 8 French, bidirectionally deflected. When fully expanded, the basket is 18 millimeters across, and there are 8 splines, each with 8 electrodes. They are therefore a total of 64 low-noise electrodes, very small area, and the electrode spacings 2.5 millimeters between center to center. And there are magnetic and impedance location centers to aid with the geometry creation and the ascribing of local activation time. When we acquire the map using this system, the data is limited to electrograms recorded within a selected distance of the surface geometry, 1 to 5 millimeters, and generally less than 2, so that we can regard these essentially as contact electrograms. With the complex electrograms, the system uses electrogram timing from nearby areas and the way in which those areas are activated to better and more accurately ascribe local activation time for these complex signals. I'm grateful to Sunny Jackman and Hiroshi Nakagawa for the following few slides, and this is a canine right atrium that you'll see here. And the activation time is seen, you're familiar with these. It shows earliest activation in the sinus node in the right lateral and left lateral projections, and where there is scar or no potential, it's gray, as you'll see. The mapping time to obtain this was just over 8 minutes, with over 8,000 electrograms recorded. Contrast that with a typical half an hour, 200 to 300 points with other systems. There's no manual annotation on these maps as they stand there, so all of that is automatically generated by the system. But you'll see there are 1 or 2 points that don't quite fit. So these can be manually annotated, and in this case, 10 points, 0.1% of those acquired, were manually annotated to, quotes, tidy up the map and make it more sensible. And if we look at the map resolution, the surface is represented as a mesh of triangles, and the distance between each triangle vertex and the nearest electrode is known. And the resolution is
2 times the mean distance, which actually works out to be about 2.3 millimeters. That's the width of a conventional ablation catheter tip, so it's more than accurate enough. That's the background of how the system works and how it performs exceptionally well. I'm now going to show you examples from the last 4 of our 7 patients that we've studied so far. And we used it in a pretty sort of, as I would call it, real-world way. And we used it for multiple purposes in these 4 patients. They were consecutive patients undergoing ablation for atrial arrhythmias on 3 consecutive days at our hospital almost exactly a year ago. Patient 5 was a 61-year-old woman, and I won't go in through but we basically did a cryoablation. And then we were left with a cava tricuspid isthmus line to create. And rather than replace the lasso as one would with a halo, or do it without, obviously, we used the basket. And you'll see the Orion basket, if I can, here, lying across the cava tricuspid isthmus as we deliver lesions across the isthmus tagged by the system. And you'll see at the beginning the activation is from left to right, from top to bottom. That changes as we make progress, and as the line is complete, it's reversed. So we see that reversal of activation, not perhaps quite as obvious as one would see with a halo around the whole tricuspid annulus, but this device has functioned as a lasso. It's mapped the left atrium for geometry and substrate, and now it's served as a halo, all in the same patient. Next patient was a recurrent symptomatic persistent atrial fibrillation, low CHA2DS2-VASc score, early recurrent AF after DC cardioversion, and was on amiodarone. We again did a cryo-PVI. This was her first ablation to get isolation. But there was reconnection of the left upper pulmonary vein, so we used the Orion to guide isolation of the left upper. We then used it to map cafes in this same patient. Following all of that, she developed perimitral atrial flutter, and then we used the system to map and then ablate that and confirm bidirectional Brock across the mitral line. And there'll be some videos now to demonstrate that in this patient. First of all, pulmonary vein isolation. First of all of the pulmonary veins that you see here, the geometry was created with the system. All 4 pulmonary veins were entered easily, and they have been in all of our patients. It's a very easy catheter to manipulate. So in the left-hand panel, you'll see the earliest activation seen here. And as a result, the bipole from that which they've been recorded is highlighted and represents a target for the ablation catheter. Uh-oh. What have I done here? Can we go back to where? Thank you very much. So, and we deliver ablation around here according to what's been guided to the target. And if you watch the bottom panel, you'll see electrical isolation develop as the final strand of connection to that pulmonary vein was ablated, guided entirely by the Orion. The only very short learning curve here is that the information from the basket is actually obviously 3-dimensional, which has an advantage because you can see atrial PV junction, PV electrograms in a way that you can't just with the conventional typical curvilinear catheter. And just to confirm, pre-isolation, you see the electrograms on the bottom panel, and post-isolation, at the point of isolation, loss of connection between atrium and left upper pulmonary vein. And then isolation persistent after that. As I said, we then created a map in this patient with ongoing persistent atrial fibrillation. And we identified areas of complex fractionated atrial electrograms. First of all, you see normal ones highlighted there in blue, and then fractionated electrograms with the electrogram shown in that left-hand panel, and the target was to ablate that fractionated area. And it's therefore straightforward. The Orion is parked. They're not actually performing any particular mapping at that time. We've already identified the cafes, and the ablation catheter is targeting the area that the Orion has identified. And we're ablating, lesion delivered. And if you look at the CS activation, the coronary sinus catheter in the lower panel is completely chaotic as we start.
But as we ablate this area of complex electrograms, you'll see the coronary sinus activity suddenly organize. It's beginning there, and now it's become much more organized, as you can see. So that's loss of the disorganization, and we continued with a bit there. So that's before, and that's after. So the organization, just as a result of ablation that nest of complex fractionated atrial electrograms. The organization, of course, was not into sinus rhythm, but was into a left atrial tachycardia, which in her case turned out to be a perimitral atrial flutter. And the map that you see here has been generated again using the system, and we're able to use the data acquired to demonstrate a propagation map around the mitral annulus. As you can see, it confirms activation around the mitral valve pretty well throughout the entire cycle length. There's then a function of dynamic review, so you can place the ablation catheter at any point around the circuit, and you'll see the electrograms on the left get progressively later throughout the cycle as we make progress around the mitral valve. Annular signal there, until we get back really to the quotes beginning, and as you'll see, it suddenly returns back to the early point as it gets round to where the mapping started, about there. So that's in summary those particular maps. And then, of course, we have to create the line of block. And again, as we're used to, we're tagging the lesions. We're creating a block between the left lower pulmonary vein, which you'll see is that gray structure there, and the mitral annulus in the conventional location. And there's perimitral flutter ongoing as we do that. And then after a short period of slowing, sinus rhythm is produced as the line is complete. Always wonderful to see perimitral flutter stop into sinus rhythm, isn't it? It's just a treat. And then, of course, we have to verify the line of block. So we're pacing the left atrium, and note at the top of that block it says play speed 2.5 times. So although this is sped up, it's only sped up by 2.5 times real time, to give you an idea of how quickly we can create, or could create, a map around the mitral annulus. That's all we were interested in, just around the mitral annulus, to confirm that we did indeed have block. So it took 2.5 times this time, which is just obviously going to be in real time about 2 to 3 minutes less. And you'll see that the basket diameter is adjustable. It shrunk down a little bit to make it easier to move around in some places, and then opened up again. And all of that can be done very easily at the handle. And the activation map there obviously is entirely consistent with a complete line of block. And we can do a propagation map from the data that we've acquired. No further mapping is required. So this is the activation starting from the line of block, going around the mitral annulus. And of course, there's no propagation through the block. From the red down to the purple, there's no propagation at all, confirming block in that direction. And as the activation arrives from below, there is no propagation on. So there's bidirectional block confirmed by that activation sequence. And that's just it. And then we can do the same thing with the catheter as we did before, wander around, and you'll see the electrogram move progressively through the cycle, and then coming back to its origin. And that's the map in sort of stationary to confirm the mitral line.
So in conclusion, Mr. Chairman, ladies and gentlemen, this Rhythmia system is capable of very rapidly generating exceptionally accurate and exceptionally detailed maps of any cardiac chamber. The median mapping time for each chamber that we've tried so far, both in humans and in animals, is 13.5 minutes, and the median number of electrograms recorded to map each chamber is 6,000. So it's versatile, as we've seen from our group of patients. We were able to map the right and left atrium and the PV geometry and activation just with this one catheter. We had 3D identification of a remaining PV connection, using it to precisely disconnect the PV in the way that you're accustomed to using a lasso. Was able then to map the left atrial substrate in persistent atrial fibrillation, identifying important targets for ablation. And of course, when you're doing this all around the mitral annulus, you don't have the concern about entrapment in the mitral valve apparatus. This is a closed basket. It will not trap in the mitral valve. We then, after the disorganized atrial fibrillation mapping, we organized it into an atrial tachycardia, which we're then able to map, guiding successful linear ablation, and then we're able to confirm bidirectional block across both the left atrial line and the cava tricuspid isthmus line. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Davis, for your nice presentation. The discussion will be at the end. Y ahora Antonio Berruezo del Clínic de Barcelona nos va a presentar las novedades en el CARTO 3, el nuevo sistema V3. Bueno, pues yo os voy a presentar las cosas que aporta la nueva versión de CARTO, que es el CARTO 3 versión 3. Bueno, un breve índice, os vamos a introducir un poco la trayectoria del CARTO y cómo se ha llegado al momento actual con la versión de CARTO 3 que muchos de nosotros ya conocemos. Y, a ver, caray. Bien, vamos a ver los módulos adicionales a la versión básica que podemos utilizar y cómo nos van a permitir hacer toda una serie de cosas adicionales. La primera, si buscamos en PubMed publicaciones de CARTO, la primera de ellas que encontramos se remonta a 1997. Ello permite que este sea un sistema que tiene casi 2 décadas de experiencia en manos de investigadores y de clínicos que han ido haciendo pues, un feedback y a través de este feedback se ha ido mejorando poco a poco el sistema. El sistema CARTO todos lo conocéis, se basa en la localización de catéteres que tienen un campo magnético, en base a un campo magnético de baja intensidad que va emitiendo desde la espalda del paciente y que detecta la posición de un catéter que lleva un sensor en la punta, que es normalmente el catéter de ablación. Identifica la posición del catéter en el espacio y esto hace que variaciones de impedancia no afecten a la localización del catéter. En cuanto a la evolución, el CARTO empezó teniendo un módulo inicial que se denominó CARTO Unix. Este es el aspecto que tenía. Estos son los mapas electroanatómicos que obteníamos con él. Posteriormente pasó a una segunda versión, que es el CARTO XP, algo más ergonómico y que permitía la integración de imágenes adquiridas antes del procedimiento. Y finalmente tenemos el CARTO 3, que facilitaba todo el tema de las conexiones del cableado y que además de integrar las imágenes pues nos permitía o nos permite identificar la posición de catéteres con múltiples electrodos, aunque estos no lleven sensores de posicionamiento. Para esto el sistema, mediante un módulo denominado Advanced Catheter Location, lo que hace es crear una matriz de impedancias que localiza los catéteres, pero a diferencia de otros sistemas, esta localización de catéteres mediante impedancia se corrige cuando el catéter con un sensor de posición pasa por cada una de las celdas de matriz de impedancia, con lo cual lo que hace es corregirlas y hacer que estas matrices no estén distorsionadas. Vamos a utilizar el marcador. Aunque la distancia entre X1 y X2 y X2 y X3 sea la misma, si utilizamos solamente la identificación de la posición de estos electrodos mediante impedancias, cambios de impedancia nos van a producir cambios en estas distancias, y cuando esto es corregido por un sensor de posicionamiento que pasa por los lugares donde se están detectando la posición de los electrodos, pues nos lo va a corregir de forma que vamos a tener, en lugar de una visión distorsionada que se puede ver influenciada por cambios de impedancia, una visión más realista de las cámaras.
Carto 3 tiene un módulo que es el Carto MEM, que es el Multi-Electrode Mapping, que nos permite obtener una reconstrucción de las cámaras 3D con mayor rapidez en la adquisición de los datos que nos interesan, que es no solamente la anatomía, sino los datos de voltaje y activación. Con esto podemos hacer procedimientos más rápidos, más eficientes, podemos hacer también mapeo de alta densidad de puntos y tenemos una mayor resolución de los electrogramas en comparación con cuando los mapeamos con el catéter de ablación, que tiene una mayor separación interelectrodos y que los propios electrodos son también más grandes. La calidad de los electrogramas mejora. Actualmente disponemos de 3 tipos de catéteres. Supongo que se pueden hacer tantos diseños de catéteres que se piensen que sean útiles como se desee. De momento disponemos de estos 3. Tenemos el LasoNav, que es utilizado para aurícula izquierda. Se pueden coger de 10 a 20 puntos simultáneos. El PentaRay Nav, para cualquiera de las 4 cámaras. Se pueden adquirir 20 puntos simultáneos. Tiene 5 brazos de 3 French y 4 electrodos por brazo. Y DecaNav, que es un catéter que se utiliza habitualmente para el seno coronario, para introducir en seno coronario, pero que se puede utilizar en cualquiera de las 4 cámaras y permite adquirir la adquisición de 10 puntos al mismo tiempo. Aquí tenéis un ejemplo de un mapa de aurícula izquierda obtenido o reconstruido mediante LasoNav, y aquí veis que es un mapa de 1084 puntos válidos. De todos los puntos solamente se adquieren aquellos que se le dice al sistema que son útiles en base a impedancia y algunas cosas que se pueden modificar. Y, por ejemplo, este es un mapa de 1084 puntos con una gran definición anatómica y que se coge en poco más de 7 minutos. Primer punto cogido, 11:17, último punto cogido, 11:24. Bien, este es un mapa, un ejemplo de un caso de hace pocas semanas, en el caso de un paciente con taquicardia ventricular, en el que se hizo un mapa del ventrículo izquierdo. En este caso, en lugar de con el LasoNav, se utilizó el PentaRay, y aquí veis que se obtiene un mapa de 1266 puntos válidos en menos de 20 minutos de mapeo, incluyendo no solamente hacer la reconstrucción anatómica, sino interpretar todos los electrogramas, interpretar el momento de activación local e identificar aquellos electrogramas con componentes retrasados que representan canales de conducción dentro de esta cicatriz densa, que serían canales de late potential. Otro módulo que permite utilizar el Carto 3 versión 3 es el Carto Merge Plus, y que lo que permite es la integración en el sistema de navegación de imágenes VTK. Los ficheros VTK tienen la particularidad de que van a introducir en el sistema no solamente información anatómica, sino otro tipo de información que se codifica en colores y que nos permite caracterizar la cicatriz. Y esta caracterización de la cicatriz la podemos utilizar tanto a nivel de la aurícula como a nivel del ventrículo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que podemos ver a nivel auricular. Esto sería un caso de un segundo procedimiento después de un primer procedimiento de ablación, un paciente que tiene recurrencias. 3 meses después de realizar la primera ablación se le hace una adquisición de resonancia magnética. Estos son los ficheros de VTK que se obtienen de la resonancia, de los datos de la resonancia cruda, y así es como se introduce en el sistema. Una vez que se hace la fusión de imágenes, nosotros podemos identificar los gaps que hay en las líneas de ablación y dirigir el catéter a los gaps. Esto corresponde a una imagen de un artículo que se va a publicar en la primera semana de mayo, estará disponible online, en el que demostramos que la ablación se puede guiar por la identificación de los gaps en la resonancia, y es un estudio que se hizo ciego a la información del LASO, y no solamente permite identificar los gaps que se ven en el LASO, sino también la presencia de algunos gaps tisulares que no son vistos por el LASO, lo cual podría aumentar o podría mejorar o disminuir las recurrencias después de la ablación. Esto es otro ejemplo de cómo los ficheros VTK permiten integrar información procedente de resonancia para caracterización tisular. Este es el mapa que se hace inicialmente con un catéter PentaRay. Esta es la información de la resonancia, y esto es lo que vemos cuando se superponen los dos mapas, el mapa de intensidad de píxeles de caracterización del tejido y el mapa de los electrogramas con componentes retrasados. Aquí vemos la presencia de 3 canales de conducción y cómo se corresponde perfectamente bien los tags que hemos anotado con el catéter PentaRay con los lugares de border zone o de los corredores de border zone, que son los canales de conducción. Bien, la introducción de imágenes en ficheros VTK también permite fusionar
e introducir en el carto la información de pruebas de imagen complementarias, como son el TAC y la resonancia magnética. En este caso hemos introducido información anatómica precisa obtenida con un TAC antes del procedimiento, que nos da la información de la posición del ventrículo, todas las estructuras anatómicas, nos permite además visualizar las arterias coronarias en caso de que tengamos que ir al epicardio, y además tenemos la información del fichero VTK de la resonancia magnética con la caracterización tisular, y aquí vemos la correspondencia de la cicatriz del mapa hecho con Pentarray y con la identificación de los canales de electrogramas con componente retrasado. También podemos disponer del módulo de Smart Touch. El módulo Smart Touch o Carto 3 es el único navegador que muestra la información de la fuerza que ejerce el catéter de forma integrada en la misma interfaz con la que estamos haciendo la reconstrucción del mapa electroanatómico. Lo vemos en tiempo real y podemos tener información de la potencia entregada, de la temperatura alcanzada en el punto de aplicación de radiofrecuencia, del descenso de impedancia, el tiempo de aplicación y una interfaz gráfica que nos dice los gramos que estamos aplicando en cada momento y si los estamos aplicando de forma longitudinal a la posición del catéter o de forma transversal. Aquí os he traído algunos ejemplos de cosas que estamos, alguna línea de investigación que tenemos nosotros en marcha con estas herramientas. A la izquierda tenéis la integración de imágenes en un caso de ablación de fibrilación auricular y superpuesta a la resonancia magnética en el primer procedimiento de ablación tenemos una codificación de la fuerza que ha ejercido el catéter de ablación en cada uno de los puntos y aquí veis cómo en rosa están representados aquellos puntos de ablación en los que el catéter ha hecho una fuerza considerada suficiente para hacer una lesión eficaz y aquí a la derecha tenéis una imagen de la resonancia adquirida a los 3 meses posablación, ya que el paciente tuvo que someterse a una segunda ablación por recurrencia y como veis en toda esta zona está codificada de color violeta, de color rosa y veis que no hay ningún gap en la línea de ablación a nivel de la pared posterior. Aquí también vemos cómo está todo codificado en rosa, eso quiere decir que hemos aplicado suficiente fuerza y vemos también cómo no hay ningún gap en la línea de ablación a nivel de la pared posterior de las venas derechas. Si vemos una posición anterior, vemos que aquí tampoco debería de haber gap. Cuando vemos la resonancia tampoco hay ningún gap en la línea de ablación a nivel de las venas pulmonares. Y aquí vemos cómo en la codificación de la fuerza que hemos utilizado con el catéter de ablación hay una zona en la que hemos aplicado una fuerza menor con el catéter de ablación y como es en esta zona en la que aparece el gap, es decir, hay una buena o muy buena correlación entre la fuerza que se aplica cuando se realizan lesiones de radiofrecuencia con el contact force y cuando hacemos la resonancia, los gaps que aparecen a nivel de la información que vemos en el tejido. Esto es otro ejemplo, caso número 2. Aquí vemos cómo en este caso, con la misma codificación que hemos utilizado en el caso anterior, en esta zona es en la que se ha aplicado menos fuerza con el catéter, también en esta de aquí, y como esta es la localización donde aparecen los gaps en la resonancia 3 meses después de la ablación. Aquí veis como en esta zona de las venas izquierdas a nivel posterior se ha aplicado suficiente fuerza y la lesión es continua y como a este nivel en la vena inferior izquierda se ha aplicado poca fuerza durante el primer procedimiento de ablación y es aquí donde aparece el gap y en las venas derechas lo mismo. En esta zona la aplicación de fuerza ha sido suficiente, por eso aparece codificada en rosa, aquí no hay ningún gap y como a nivel de la vena inferior, a nivel tisular, vemos que aparece el gap en las zonas en las que teníamos codificadas como que se ha realizado poca presión con el catéter de ablación. También podemos disponer del módulo VisiTAC. En el módulo VisiTAC es otra forma de hacer o que intenta valorar de forma más precisa cómo se han realizado las ablaciones y si éstas han sido como nosotros hemos querido para que sean efectivas. Normalmente nosotros nos fijamos en la reducción del electrograma local, reducción de la impedancia, temperatura objetivo alcanzada, fuerza aplicada, potencia entregada, estabilidad del catéter, tiempo de aplicación. A excepción de la reducción en el tamaño o el voltaje del electrograma local, el módulo VisiTAC nos valora cada uno de estos parámetros que nosotros podemos codificar a nuestro gusto y el sistema va adquiriendo
estas bolitas que nos representan los puntos de aplicación y los codifican de mayor a menor intensidad según los criterios que nosotros hemos programado en el dispositivo se hayan alcanzado o no. También podemos disponer del módulo UniView. El módulo UniView permite integrar en tiempo real la imagen de fluoroscopia dentro del navegador, como aquí podéis ver. Esto permite reducir el tiempo de fluoroscopia y, por tanto, nos va a permitir también poder disminuir la dosis de radiación. Está disponible para varios modelos de sistemas de radiología, de General Electric, Siemens, Philips, algunos de los más utilizados. Es un módulo fácil de integrar, ya que es una pieza que se pone en el location pad y el software reconoce el software del Carto esta pieza y lo marca en verde en el momento que está calibrado. No es necesario hacer angiografía previa y esto corresponde a un caso de Granada que nos ha cedido la imagen el doctor Tercedor y en el cual ni siquiera realizaron mapa electroanatómico para superponer con la fluoroscopia, sino que lo que hicieron fue una angiografía rotacional y de esta forma te permite incluso no tener que realizar ni siquiera una reconstrucción electroanatómica y guiar la ablación de forma exclusivamente anatómica en la aurícula izquierda. Por último, el módulo PASO lo que nos permite es grabar maniobras de topoestimulación y que el sistema las compare con la taquicardia clínica o los electrogramas de la taquicardia inducida que nosotros queramos y nos lo va a codificar en función del parecido en una escala de 0 a 100 y nos lo va a codificar en rojo como lo más parecido y en color rosado como los electrogramas que menos se parecen. Esto nos va a permitir acercarnos en las taquicardias por reentrada al lugar de salida del circuito de las taquicardias en las zonas de cicatriz. Las conclusiones las dejo para vosotros y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Antonio. Sí, por fin veo al doctor Antonio Hernández Madrid, que no lo había visto y no sabía si estaba, que nos hablará sobre las nuevas novedades en el sistema Navex Velocity. Buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Yo también tenía ganas de verte, pero no habíamos coincidido. Bueno, pues a mí me han invitado, gracias a la organización y a vosotros por estar aquí, para que presente pues la última versión del Navex. Yo creo que todos conocéis las versiones previas, pero la versión 4 en concreto, que es la última, presenta algunas mejoras sobre las adicionales que ya todos seguramente conocemos y son las que vamos a contar. Como ha contado muy bien el doctor Antonio Berruezo, pues este sistema, a diferencia de los previos, es un sistema abierto, no requiere un catéter específico, porque en vez de estar basado en un sensor magnético está basado en la medida de la impedancia y eso, como él ha contado, pues a veces podía dar problemas de distorsión de la señal, pero que ya se corrigieron en la versión previa con la compensación respiratoria adaptativa, que era quizá lo que más modificaba la señal, aparte de incluir herramientas de reducción de interpolación y postprocesado que conseguían una imagen anatómica muy similar a la real, y otras herramientas que también habían incluido en las versiones previas eran la capacidad de realizar simultáneamente activación, anatomía y voltaje, aparte de realizarlos con cualquier electrodo, porque ya hemos dicho que una de sus características es la de ser un sistema abierto y no precisar un catéter específico, y seleccionar el electrodo del que queremos coger activación y voltaje, aparte de permitir la translucencia de los bordes que nos permite visualizar mejor el catéter en el interior de las cavidades. Y con esto, la versión previa, se podían conseguir, como bueno, pues ya algunos estudios han demostrado, una correlación anatómica bastante adecuada, aparte de permitir también la integración con la tomografía rotacional, como ha dicho que nosotros también tenemos en nuestro centro, con este sistema aparte del TAC o la resonancia. En esta presentación vamos a comentar, aparte de las nuevas características de la versión 4, pues la experiencia de nuestro centro en distintos casos y la comparación con la versión previa. Por ejemplo, este es un caso de un paciente con una comunicación interauricular cerrada con un dispositivo. Es en un modelo hecho con la versión previa,
y que podemos observar en este mapa de voltaje cómo el voltaje de la aurícula era normal en todos los campos, salvo en el campo en concreto donde está situado el dispositivo, que lo pueden ver aquí en esta proyección, y el mapeo demostró que era un flúter ísmico, permitiendo realizar la ablación en ese punto, interrumpiendo el flúter, y esto, ya os digo, es un ejemplo clásico de la versión V3. Sin embargo, la versión V4, como resumo aquí, que iremos viendo en puntos específicos en las distintas diapositivas, nos permite, por ejemplo, un mapeo simultáneo en varios campos, varias proyecciones, y también incluir distintas anotaciones, por ejemplo, voltaje a la izquierda, activación, como veis, en ritmo sinusal a la derecha, aparte de incluir el polígrafo, que podemos tenerlo, como en este ejemplo, por debajo horizontal o también vertical, como en algún ejemplo veremos en alguna taquicardia ventricular, que nos permite visualizar mejor el punto. Por tanto, ya podemos ver que una de las ventajas es que nos va a permitir mapeo simultáneo de distintas taquicardias, poder ver mapas simultáneamente de distintas taquicardias o de la misma, pero con activación o con voltaje, y todo en distintas proyecciones a la vez. Aquí resumo un poco las ventajas de la versión 4, capacidad mejorada de mapeo múltiple, tanto activación como de voltaje, situación vertical con asignación de puntos a distintos mapas sin necesidad de abrirlos porque están abiertos todos. Por ejemplo, si estamos mapeando distintas taquicardias simultáneamente, distintas taquicardias ventriculares o flúteres con distintos circuitos. El segundo punto que hemos incluido es la recolección automática de mapeo bipolar y unipolar de forma automática, es decir, no tenemos que realizar ningún cambio en la configuración, sino que simultáneamente, cuando cogemos un punto, vamos a poder tener los dos mapas, bipolar y unipolar, y compararlos en el mismo momento. La tercera, la capacidad de mostrar dos mapeos simultáneos de lo que queramos, como hemos dicho, activación, voltaje, anatomía, distintas taquicardias, etc. En cuanto a la capacidad de mejora de mapeo múltiple, pues está no solo lo que es la versión anatómica, sino también poder incluir con facilidad el electro en posición vertical, que nos permite ver distintas taquicardias que estén cambiando, por ejemplo, continuamente, y poder asignarlos a distintos mapas ya previamente abiertos y poder comparar con la sombra de cada latido patrón que tenemos, y de esa forma llevárnoslo de un mapa a otro simplemente seleccionando con una pestaña, ya os digo, sin necesidad de abrirlo, quedan incorporados y los podemos comparar posteriormente en el display simultáneo. Este es un caso de una ablación de esta sístole ventricular de la base del músculo papilar, de ventrículo izquierdo, que podemos ver en la parte izquierda de la figura el mapa de activación, y los puntos rojos son el punto de ablación y el punto blanco es el punto donde tuvimos una topoestimulación idéntica al latido del extrasístole ventricular espontáneo. Y otra de las ventajas que no he contado en las diapositivas previas, pero que podemos ver aquí, aparte de poner el electro con las derivaciones completas que queramos, en este caso que seleccionamos una de ellas, es que también podemos, con la nueva versión, mantener el punto de referencia para la detección propia de la taquicardia en donde queramos, pero luego con la barra verde nosotros podemos elegir manualmente el comienzo del latido y poder medir el tiempo de activación y poder corresponderlo con el polígrafo como hacemos habitualmente, cosa que no estaba en las versiones previas, aparte de poder anotar en cada electrograma cualquier punto, como en este, un electrograma muy anticipado en el punto efectivo de ablación, como en este caso. Otro ejemplo con la versión 4 de nuestros pacientes es este, de un foco también de una taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo derecho. En este caso
podemos observar el mapeo del tracto de salida del ventrículo derecho. Por detrás estamos viendo el mapeo de la aorta. Podemos ver que la activación más precoz estaba en la cara anterior del tracto de salida del ventrículo derecho y en la aorta, como veis, mucho más lejos. Y en este punto más precoz, creo que está en la siguiente, sí, la topoestimulación, que son los puntos blancos, era idéntica y fue donde se quitó. O sea que, como podéis comprobar, pues los mapas de anatomía sí que muestran una suficiente calidad. Aparte, el tener la capacidad de ver distintas proyecciones simultáneamente, electrocompleto como el polígrafo y distintos mapas, pues nos permite realizar casos sin ninguna escopia. Si, por ejemplo, como en este caso, en una niña de 7 años queremos hacer alguna ablación sin necesidad del uso de escopia, es mucho más fácil al tener múltiples mapas simultáneos con activación o voltaje o distintas proyecciones que cuando tiene menos posibilidades. La capacidad mejorada de mapeo múltiple la da también la libertad de guardar puntos del mapa a cualquiera de los mapas que tenemos, simplemente con seleccionar una pestaña y podemos abrir cualquiera de ellos y ya no estamos limitados, como en la versión previa, a guardar solamente los puntos en el mapa que teníamos abierto en ese momento. Nosotros simplemente lo metemos en la pestaña, él se almacena automáticamente y podemos incluso abrir simultáneamente con los que queramos. Y eso aumenta la eficacia en el mapeo y diagnóstico de las arritmias con múltiples morfologías. Otra de las características es la recolección automática de mapeo bipolar y monopolar, que también simplemente es tocando la pestaña de unipolar. No hace falta ninguna configuración, como ya hemos comentado, sino que la información unipolar se va a guardar automáticamente siempre que cojamos el punto, en bipolar y en monopolar. Y eso es importante cuando estamos haciendo mapas de, por ejemplo, taquicardia ventricular no isquémica, que sabemos que pueden tener cicatrices a veces epicárdicas o intramurales, que no se van a visualizar adecuadamente con el mapeo en bipolar. Todos sabemos que el voltaje en unipolar del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo nos da una información de la presencia de cicatrices que no nos va a aportar en algunas ocasiones, como ya han demostrado trabajos previos, como tiene mucha experiencia, por supuesto, el doctor Berruezo, para detectar las cicatrices que no se visualizan desde el endocardio. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de 2 pacientes que tenían un mapeo endocárdico bipolar y unipolar normal, pero sin embargo, en estos otros pacientes, el mapeo bipolar era completamente normal, como ven a la izquierda de la figura, y sin embargo, el mapeo epicárdico demostraba la presencia de extensas cicatrices que el mapeo unipolar, que está en el medio, ya efectivamente había señalado con bastante exactitud. No siempre hay mucha correspondencia porque a veces nos podemos encontrar, como ya hemos comentado, cicatrices en el mesomiocardio, pero que esas también se van a poder ver con el mapeo unipolar del interior de la cavidad y no con el mapeo en bipolar. También, como hemos comentado, porque hemos ido enseñando los mapas continuamente, pues el display simultáneo de 2 mapas en vivo, que podemos elegir según las características de la taquicardia, como en este caso, una taquicardia ventricular. A la izquierda vemos el mapa de voltaje y a la derecha el de activación y la correspondencia de las cicatrices con el área de salida de la taquicardia ventricular. Cada pantalla se va a comportar, como ya hemos dicho, de forma independiente y eso nos permite comparar mapa de sustrato en sinusal o en taquicardia, mapa de voltaje y activación, mapa de activación de 2 morfologías o 2 taquicardias distintas, de bipolar o unipolar, de pre- y posablación o de mapa de ciclo de retorno, en fin, como queramos. Este es el mismo caso de la ablación de los extrasistores del ventrículo izquierdo, que aquí simplemente cogimos a la derecha un mapa anatómico donde nosotros tenemos la libertad de coger cualquier punto, por ejemplo, otro extrasístole que aparezca y de meterlo simultáneamente en ese mapa y visualizarlo posteriormente para gente que presente distintos focos. Este es un paciente con mapas simultáneos de activación y voltaje con un flujo auricular típico
en un posoperado de prótesis aórtica que tenía una cicatriz de aurícula derecha lateral muy grande, como podemos ver en el mapa de voltaje de la derecha de la figura, aunque al final era un flúter común ísmico. Este es el mismo ejemplo, donde vemos muy bien la cicatriz en la derecha, la cicatriz muy grande en la pared lateral, pero ya os digo que, sin embargo, el flúter era ísmico. Este es un ejemplo de ablación de fibrilación auricular, también con el Naves V4, y que nosotros seleccionamos, en vez de coger toda la aurícula, seleccionamos el ostium y el tronco de las venas pulmonares. En este caso podemos ver las izquierdas, cómo está el lazo visualizándose en la vena pulmonar inferior izquierda, el de ablación en la vena pulmonar superior izquierda, y es que claro, esto ha sido tan reciente que lo hemos tenido que meter, como veis, como foto, que fue un caso de ayer. Y como veis, es un paciente que tenía un foco con muchos extrasístoles en la vena pulmonar superior izquierda, está más precoz el catéter de ablación, y que estaba continuamente haciendo episodios de fibrilación auricular sostenida y no sostenida, que sin embargo después de hacer la ablación, como en este caso, nosotros marcamos el anclaje de los troncos con los puntos amarillos y hacemos luego ablación del antro, recortando la aurícula izquierda, y como en el electro comparando con el anterior, el foco seguía presente, sin embargo, como veis, está en ritmo sinusal, pero el foco en el interior sigue descargando porque no fuimos a quemarlo para no quemar en el interior de las venas pulmonares, sino en el tronco. Y contar solamente, porque hace, creo que han sido 2 días, que se le ha dado el marcado CE a la nueva actualización de la medición de la fuerza del contacto para esta versión, y por tanto, pues cuando la tengamos disponible, que será muy pronto, se va a poder medir también la fuerza de contacto del catéter, que como ha contado muy bien el doctor Berruezo, puede ser muy importante para identificar gap, lesiones inefectivas, pero que se le ha dado el marcado C hace 2 días. Entonces, en conclusión, sobre esta versión, es un sistema abierto que permite la visualización en 3D de múltiples catéteres distintos no específicos debido a su sistema basado en la impedancia, que tiene la capacidad de poder visualizar 2 mapeos diferentes simultáneamente de lo que queramos y que nos permite realizar multimapeo, lo cual resulta útil cuando estamos mapeando una reentrada y de repente cambia el ciclo a otra reentrada, otra taquicardia ventricular, auricular. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Hernández Madrid. No sé si habrá tiempo para alguna pregunta a la audiencia, si suben los ponentes. Dr. Davis, do you think it would be useful to implement a software to obtain points of dominant frequency in order to find rotors in persistent atrial fibrillation? It may well be. It can't be done yet, but I'm sure that the capability of the system is there to do that. The difference, of course, with the system that's currently used to define rotors is that the basket that's mapping it is stationary, and this is not. There's a big difference in the definition of the basket that records the rotors at the moment, is the splines are widely spaced, they're unevenly spaced. And the concept of successful ablation of a rotor with energy delivered to one area suggests stability of that rotor, or at least a component of the rotor that is critical. And therefore, with the definition of the maps, it should be possible to identify that behavior. I'm pretty sure it's being worked on, but I can't tell you any more than that at the moment.
Yo quería preguntar tanto a Antonio como a Antonio. A los dos Antonios habéis presentado muy bien todos los nuevos avances que ha habido en los sistemas de navegación y cómo hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo tú, Antonio, que se puede utilizar, el VisiTag, lo de la correlación con la resonancia para identificar los gaps. Me gustaría que ambos, los dos, contestarais si podíais o hicierais algún comentario en qué herramienta de todas estas os parece la mejor, la que marca la diferencia, y en qué sustratos realmente es más interesante el uso de todas estas herramientas. Para mí la más interesante es la posibilidad de poder integrar en el dispositivo información acerca del tejido, del sustrato de las arritmias, ya sea fundamentalmente en fibrilación auricular para segundos procedimientos y para las taquicardias ventriculares en primeros procedimientos. En todos los procedimientos, para mí es lo más útil. Más que la fuerza y todo esto. Sí, sí. Antonio. Pues efectivamente la que dice el doctor Berruezo es muy importante y en el caso de la versión 4 la posibilidad de demostrar distintos mapas simultáneamente de distintas taquicardias o de activación, voltaje y anatomía. Bueno, a ver. Vuelvo a lo mismo. Esto probablemente es lo que marca la diferencia ahora mismo, en mi opinión, en los navegadores y en la posibilidad de hacer una identificación más exacta del sustrato y una ablación más dirigida. Por supuesto, el resto de cosas es que ya lo tienen todos los navegadores. El máximo avance ha venido por parte de la posibilidad de hacer mapeos multipunto, hacer los mapeos mucho más precisos y más rápidos. Pero esto es algo que tienen todos los navegadores. Lo que pasa es que ahora mismo no hay ninguno que esté focalizado en poder integrar en el navegador información del tejido. Y ahora mismo, hasta donde yo sé, solamente se puede hacer, con Carto se puede hacer y también se puede hacer con Navex. Rhythmia no sé si va a seguir este camino o no. Quizá ellos nos puedan responder. So, apologize. So if I understand the question is about what tools related to Integration of the anatomy with the integrate. tissue. So the Rhythmia system does have a capability of integrating MRI and CT images with the map, but not at probably the first generation. It just has a more simple interface to visually overlay the images with the map, so you can visually identify the anatomical landmarks. I think there will be, future revisions that actually have better registration. But what we found is that a lot of the images that are created with the map, when we've actually compared the volume post with pathology, that there's actually been a very good correlation already with the volume and the dimensions as seen on the map. So at least in the first generation, it's given us some confidence that you're getting a pretty accurate understanding of the actual geometry of the chamber. ¿No más puestos? Ya acabamos, ¿no? Bueno, como no hay más preguntas y estamos fuera de tiempo ya, pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a los ponentes por sus buenas presentaciones y a la audiencia.